Me voy a poner nervioso. No, no es cierto. Este, cada, cada vez que alguien pasa a dar testimonio de nuestro Dios, pues, aun y que no sea, aunque sea solamente una expresión, el hecho de estar delante del micrófono impone. Pero impone más, hermanos, créanos, el presentar la palabra de nuestro Señor. Y precisamente por eso quiero que oremos, hermanos, que nos pongamos en pie para hacer una oración y ponernos en las manos de nuestro Señor para que Él sea el que nos guíe, Él sea quien nos enseñe, Él sea quien ponga en nuestros corazones esta palabra. Amén. Padre, te damos a ti, Señor, la gloria y te damos la honra. Te agradecemos, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, Dios. Tú nos has sostenido, Señor, día con día, Padre, semana a semana, Señor. Tú nos has provisto, Señor, para cada una de nuestras necesidades, Dios. Pero ahora, Señor, tú nos provees, Dios, el alimento espiritual. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que seas tú, Señor, obrando en nosotros, Dios, para que esta palabra, Señor, pues sea de bendición para nuestra vida. Que esta palabra, Señor, eh, haga tal efecto, Señor, en nosotros, que pueda transformarnos, que pueda hacer un cambio, Señor, radical en nuestra vida y que esta palabra, Señor, pues tú nos la pongas en nuestro corazón, Señor, no solo para aprenderla, para atesorarla, para guardarla, Señor, sino para ponerla por obra en nuestras vidas, Dios. Nos ponemos en tus manos, Dios. Úsame, Padre, habla a través de mí. Y sé tú, Señor, glorificándote, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Gracias. Y nos toca revisar un tema muy importante. Y quisiera que abrieran sus Biblias en la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses en el capítulo 2. Amén, ¿ya lo tienen? Filipenses 2. Y vamos a leer de los capítulos. Vamos a leer capítulos. Sí estoy nervioso, nótese. No debería, pero sí. Vamos a leer los versículos del 12 al 18. Amén. ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura, hermanos. Yo voy a hacer la lectura. Ustedes me siguen con su vista. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esta porción de la escritura, pues bueno, Pablo la escribe a la iglesia de Filipos. Y quisiera que si me pueden ayudar con la lámina, por favor, con la presentación. En la siguiente lámina, por favor. ¿Qué pueden ver, hermanos? ¿Qué es? La luna. La luna.
¿Ustedes han andado en la noche cuando no hay luna? ¿Cómo está, cómo se ve? Oscuro, ¿verdad? Está oscuro. Hace mucho tiempo, cuando yo era niño, este, iba yo con mis primos a Tlalmanalco. Es un pueblito que está acá un poquito antes de llegar a Meca Meca. Y en la parte, mis tíos vivían en la parte final del pueblito, ya no en el centro, sino en una de las ramas que corrían entre dos cerros, y había muchas casas ahí, pero la casa de mi tío era la última casa. Entonces en una ocasión salimos, mis primos y yo, en la tarde, regresamos, no había luna, estaba oscurísimo, estaba tan oscuro que tuvimos que sacar linternas para poder caminar, pues andar en el camino. Y otras tantas veces, en esas ocasiones, igual salimos en la tarde, se nos hizo de noche otra vez, pero había una luz tan grande que iluminaba todo, el camino, los sembradíos, las casas, los cerros, estaba todo iluminado. Había una luna llena tan hermosa, así como esta, que iluminaba todo. ¿Ustedes saben por qué la luna da esa iluminación en la noche? Es el reflejo del sol. La siguiente lámina, por favor. ¿Por qué la luna brilla? Bueno, ahí vemos el sol, los rayos del sol cómo llegan. De este lado está en la parte oscura de la tierra y los rayos del sol pegan en la luna, chocan y reflejan esa luz a la tierra. ¿Hacia dónde refleja la luz la luna? Hacia la parte oscura de la tierra, ¿verdad? Entonces, hay quienes decían, ¿no? Es que la luna brilla. No, la luna no brilla. La luna refleja la luz del sol hacia la tierra, ¿verdad? Y van a decir ustedes, a ver, esto no es clase de geografía o de astronomía. No, no lo es. Esto es solamente un ejemplo de lo que nosotros somos en el mundo, hermanos. Nosotros somos un reflejo de la luz de Cristo. Eso es lo que somos. Y por eso es que esta predicación se llama La luz de Cristo en nosotros. ¿Sí? Hay un versículo muy importante que ahorita vamos a llegar a él, pero lo quiero mencionar, en donde dice, en el versículo 15, la segunda parte dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese resplandor, hermanos, no es nuestro. Ese resplandor no es porque nosotros somos buenos, hacemos buenas obras, somos bioluminiscenses, porque no lo somos, pero lo que sí somos es un reflejo de la gracia de nuestro Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiso transmitir a los filipenses en este momento. Pero veamos esta porción de la Escritura. La luz de Cristo en nosotros. Esta luz, ¿por qué brilla la luna? Ya lo vimos, porque la luna refleja la luz del sol. ¿Hacia dónde la refleja? Hacia la parte oscura de la tierra. ¿Ustedes sabían que la luna ahorita puede estar pasando encima de nosotros, pero no la vemos? Puede estar pasando encima de nosotros ahorita, pero no la vemos. La vemos solamente cuando se interpone con el sol y forma un eclipse. Pero la luna está en constante movimiento alrededor de la Tierra. ¿Pero por qué no la vemos? Por el sol, porque es mucho más la luz del sol que lo que la luna pudiera reflejar en ese momento. Pero cuando pasa
por, por atrás de la tierra, cuando el sol está brillando de un lado y está oscuro en la otra parte, que ya es de noche, entonces refleja esa luz, ¿sí? Esa luz nosotros la podemos ver y podemos ver que la luna es como un como un candil que alumbra la tierra, ¿sí? Vamos a ver esta parte. El versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo viene hablando de toda la excelencia, de toda la exaltación, la humillación y la exaltación de Cristo. Y les está diciendo aquí cómo es que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó a ser Dios, sino que se hizo hombre, se hizo en forma de hombre y fue obediente hasta la cruz, ¿sí? Y muerte de cruz, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo les está dando todas estas recomendaciones y empieza este pasaje diciendo, por tanto, ya les di una explicación súper amplia, la vimos la semana pasada con el hermano Ramiro, de lo que Cristo vino a hacer, ¿sí? Entonces, ya vimos cómo sufrió Cristo, cómo siendo Dios mismo, no se aferró a ello, se convirtió en hombre y se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es de que dice aquí Pablo, por tanto, dice, amados míos, por tanto se los dice de una forma tan cariñosa y lo expresa, amados míos. Es decir, vean lo que ya Cristo hizo por ustedes. Vean todo lo que Cristo ya hizo por ustedes. Ahora, ustedes tienen que hacer algo. Nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos de la salvación. Y este es el primer punto que vamos a ver de esta predicación. La luz de Cristo en nosotros. La luz de Cristo en nosotros. Para que al tener esta luz en nosotros, nosotros tenemos que estar atentos de esta salvación. Cuando él dice, amados míos, quiere decir, vosotros a quien Cristo ama y yo también. Porque eso es lo que está reflejando. Cuando ya les expuso todo lo anterior, todos los versículos anteriores, él les está diciendo, a quien Cristo ama y yo también amo. Con un amor profundo, permanente, inteligente y determinado. Con ese amor profundo, un amor tan profundo que llegó a la muerte. Al decir así pues, o por lo tanto, el apóstol quiere dar a entender, puesto que Cristo, con su obediencia ilimitada y voluntaria, nos ha dado todo este ejemplo, y puesto que el premio que él recibió muestra que hay grandes cosas para aquellos que siguen este ejemplo. Y finalmente, puesto que que esté altamente exaltado, altamente exaltado mediador divino y humano imparte fortaleza desde el cielo a todos los que confían en él y anhelan vivir conforme él desea, ¿sí? Entonces, esta parte en donde nos dice, amados míos, por tanto, amados míos, es una expresión de cariño, una expresión de amor que Pablo está transmitiendo hacia esta iglesia. Tenemos que estar atentos en la salvación, en obediencia,
En obediencia. Aquí hay una parte, en este mismo versículo, dice, ocupaos, perdón, dice, versículo 13, 12a, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, está mostrando aquí que hubo una obediencia, hay una obediencia. El apóstol continúa diciendo con prudencia y tacto, tal como siempre habéis obedecido. Pablo ya había estado en Filipos y él había conocido a muchos de los que estaban ahí y él les había enseñado a muchos de los que estaban ahí en esta iglesia. Y de manera muy general hace esta expresión, si tal como siempre habéis obedecido, lo hace de una manera general a los miembros de la iglesia. Ellos se habían escuchado siempre las demandas de Dios a través del evangelio, las demandas, las doctrinas, pero ellos ya las habían escuchado, pero había un peligro. Existía la tendencia a apoyarse demasiado en Pablo, es decir, en su presencia física entre ellos. Y yo creo que esto a todos nos pasa. Físicamente nos apoyamos de una persona, físicamente nos apoyamos del pastor, físicamente nos apoyamos de algún diácono, de algún líder de la iglesia. Y cuando Dios lo llama a moverse a otro lugar, ¿qué sucede con nosotros? No nos quiso, no nos quería del todo y nos abandonó, ¿verdad? Pareciera que este es un sentimiento que muchas veces se ve en muchas iglesias, ¿sí? Cuando el pastor se tiene que ir o que algún miembro se tiene que ir, es que realmente no nos quería, es que realmente no nos amaba, es que realmente no entendemos los caminos de Dios, porque podemos llegar a tener una dependencia, podemos llegar a tener una dependencia hacia la persona, ¿sí? Y es ahí donde muchas veces nos preguntamos, ¿a quién seguimos entonces? ¿A quién seguimos? ¿Al pastor, al líder, a la persona o a Cristo? ¿A quién realmente seguimos? Y esto es algo que recalca en esta parte Pablo cuando dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, ¿cuándo? En mi ausencia. Ellos tenían una firme convicción, pero ese peligro siempre está, la dependencia hacia otra persona, ¿sí? Ese es un peligro latente que existe en todas las iglesias y que a veces eso nos desmotiva muchas veces a seguir asistiendo. O de plano, ya no quiero venir a esta iglesia, ya me voy porque aquí no me tomaron en cuenta. No fue eso, no pasa eso. Nosotros no sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros no sabemos lo que Dios está buscando para que nosotros podamos seguir adelante, ¿sí? ¿Qué nos dijo el Señor Jesús acerca del Espíritu Santo? ¿Os conviene que qué? Que yo qué? Que yo me vaya. ¿Por qué qué? Porque así puede venir el Consolador, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer el Consolador? Les iba a dar poder, ¿sí? Les iba a dar poder, no solamente para poder hablar, sino para poder entender las Escrituras. Y eso es algo muy importante. Ahora, esto los apóstoles les quedó súper claro. Y tan es así que ¿qué pasó? Al día de hoy, aquí estamos, siguiendo las enseñanzas de los apóstoles. Amén. Entonces,
ellos, Pablo aquí reconoce que estando él ausente, ellos eran obedientes hasta ese momento. Hasta ese momento, los filipenses eran de cierta manera obedientes. La obediencia de los filipenses no puede ser motivada por la presencia de Pablo, ni durar solamente mientras estuviera entre ellos. Por el contrario, su misma ausencia debe inculcarles la idea de que ahora más que nunca deben tomar ellos la iniciativa. Es ahora, especialmente cuando han de esforzarse. Y aquí viene el meollo de todo asunto. Esforzarnos. El esforzarnos. Muchas veces, y la mayoría de las ocasiones, nos sentimos mal en la iglesia porque no nos hemos esforzado. ¿Por qué no nos hemos esforzado? No nos hemos esforzado en tener una relación con Dios, en tener una relación con Cristo, en tener una convicción plena y una seguridad en nuestra salvación que nos diga, tú sigues, esté quien esté. ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años, otra vez yo, un pastor que yo no lo conocí como pastor, yo lo conocí como amigo, cotorreando. Yo no sabía que él era pastor y yo siempre decía, Beto, Alberto, Beto, 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 Beto. Yo no sabía que él era pastor. Y sin embargo, cuando me enteré que era pastor, le dije, ¿y cómo me dirijo a usted? ¿A ti? ¿O cómo? Y me dice, no te preocupes, tú y yo nos entendemos. Ok, ¿no? Entonces había una familiaridad muy grande con este hermano, con su esposa, con sus hijos. Y hubo una relación muy, muy grande. Entonces el Señor lo lleva a él y a su familia a estar en otro país y se van. Eso fue, los despedimos un domingo. Yo el lunes me sentía de lo peor, me sentía muy mal, porque no solamente era mi pastor, era mi amigo, era mi confidente, él, yo quería mucho a sus hijos, me llevaba muy bien con su esposa y pues casi decían, ya también luego le decían, también es tu hijo, sí, también era su hijo, ¿no? Entonces, era una relación muy estrecha, demasiado estrecha. Entonces, en el momento en el que ellos se van, yo me sentí muy mal, me sentí devastado. Ese día recuerdo que ese domingo no fui a trabajar, no fui a la escuela, me sentía yo muy mal, ¿sí? Y dentro de todo esto, de lo que yo estaba viviendo, me vine a la cabeza, a ver, entonces, ¿a quién estás siguiendo? Creo que fue una exhortación muy fuerte de parte del Espíritu Santo y de Dios, de decirme, ¿a quién estás siguiendo? Sí, sí puedes estar triste porque se fue tu amigo, tu confidente, lo que sea. Sí, pero ¿a quién estás siguiendo? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué estás en el hoyo? ¿Por qué te dejaste hundir en el hoyo cuando fui yo el que te sacó de ese lugar? Cuando fui yo el que murió por ti, cuando fui yo el que te ha hecho libre. Y tú te estás dejando hundir. O sea, fue muy fuerte en ese momento. Y yo lo sentí, yo lo viví, yo sentía la vocecita en mi cabeza que todo eso me decía. Entonces, ¿a quién sigues? Híjole, fue algo bien tremendo. Y sí, me levanté en ese momento de la cama porque eran como las 2 de la tarde. Yo todavía estaba acostado. En ese momento me levanté de la cama y dije, Dios tiene razón. ¿A quién estoy siguiendo?
¿A quién estoy siguiendo? Estoy siguiendo al hombre, porque no era el pastor, era al hombre, era la persona. Y en ese momento entendí muchas cosas, y entendí la dependencia de Dios. Entendí que yo no puedo depender de alguien más, que yo solamente puedo depender de Dios, que yo no puedo depender de una persona para poder estar feliz. Yo no puedo depender de otra persona para poder hacer algo. Yo no puedo depender de mi círculo de amigos, de mi familia, para poder estar bien y venir a la iglesia. No, no, yo no puedo depender de eso. ¿De qué debemos depender? Única y exclusivamente de Dios. Única y exclusivamente de ellos. Entonces, es ahora especialmente cuando han de esforzarse en la ausencia de Pablo. Ellos se tenían que esforzar aún más al estar Pablo ausente, ¿sí? Porque bien podemos decir, ya no va a haber nadie que me cuide, ¿verdad? Ya no va a haber nadie que me regañe, ya no va a haber nadie que me mande, ¿sí? No, está Dios, porque a Él es a quien hemos creído. Dice, porque es ahora cuando tienen que contar sus propios recursos. Perdón, está la letra un tanto pequeña y no alcanzo a ver. Dice, porque es ahora cuando tienen que contar con sus propios recursos. Dice, no en cuanto a Dios se refiere, por supuesto, sino en cuanto a Pablo. Deben ocuparse de su salvación. Deben ocuparse de su salvación, es decir, ocuparse en ella sin la ausencia de Pablo. Los pastores tienen un gran trabajo y lo reconozco. Los pastores tienen un gran trabajo. ¿Por qué? Porque cuidan no solamente de cada uno de nosotros. No solamente oran por nosotros, no solamente se paran aquí y nos expresan la palabra de Dios, sino que ellos tienen el gran trabajo de cuidar nuestra salvación, hermanos, también. Ellos nos cuidan, nos protegen, nos alientan, nos guían, nos llevan a cada uno de nosotros. ¿A qué? A cuidar nuestra salvación. Porque si al pastor no le interesara nuestra salvación, ¿qué predicaría? Algo con lo que estuviéramos contentos nada más, con lo que quisiéramos nada más estar escuchando. Pero Él nos exhorta. Él en su palabra nos exhorta. Los pastores nos exhortan y cada día y cada minuto nos están exhortando ¿a qué? Vengan al curso. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a guardar nuestra salvación. Vengan al discipulado. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a guardar nuestra salvación. Vengan a los estudios, porque de esa forma, vengan el domingo a la iglesia, porque de esa forma estamos guardando, Él nos está guardando nuestra salvación. Es un trabajo sumamente importante el que hace el pastor. No solamente es, vengo, me paro, hablo y ya, no, Él nos ministra con la palabra. El pastor, ese es el trabajo que hace el pastor. Dice, es decir, ocuparse en ella sin la asistencia de Pablo. Sí, deben ocuparse de ella, de lo que es lo mismo, llevarla a su fin, comprender plenamente su significado y aplicarla a su vida día tras día. Deben afanarse en producir todos los frutos del Espíritu en sus vidas. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor es realmente esto: producir cada día en nosotros ese fruto del Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es ocuparnos de nuestra salvación. El ocuparnos de nuestra salvación
tiene que ver principalmente en esto, ¿sí? Los frutos del Espíritu en nuestras vidas deben aspirar a nada menos que la perfección moral y espiritual. Y sí, hermanos, debemos de aspirar a esto, a la perfección. Porque ¿cómo vamos a llegar imperfectos delante de Cristo? Cuando Él ya nos ha dado todas las herramientas y al Espíritu para que nosotros nos vayamos perfeccionando día con día. Amén. Dice, no nos equivocamos cuando decimos que en tal contexto el tiempo del verbo implica que Pablo tenía en su mente la idea de un esfuerzo continuo, vigoroso, sostenido. Continuad ocupándoos, se refiere a este verbo, ocupándoos, ¿sí? Ocupaos, ocúpense, no lo está dando como como una recomendación. Una recomendación es aquella opinión que una persona da que puede o no llevarse a cabo, porque es una recomendación. Pero Pablo lo está dando aquí como una orden. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, los creyentes no llegan a una madurez total de un solo golpe, sino que su madurez y fe es un proceso en el que ellos, lejos de permanecer pasivos o inactivos, toman parte activa en un seguir, un ir en pos, un avanzar con ímpetu, una contienda, una batalla, una carrera. Y Pablo dio todas estas, se me fue la palabra, todas estas referencias hacia actividades que hacían en Grecia, en Roma, en muchos lados, como una carrera, como una batalla. Y todo esto, Pablo lo menciona. Y no solamente es ahora, ok, me voy a ocupar de mi salvación. No, ¿cómo debe de ser? Dice con temor y temblor, es decir, con fuerza. Dice, toma parte activa, es ir en pos, avanzar con ímpetu, ¿sí? Una contienda, una batalla, una carrera. Eso es lo que está hablando. Por eso Pablo lo está poniendo aquí, que vuestra salvación con temor y temblor, para que sea con fuerza. Vamos a ir caminando así bien débiles, ¿no? Bueno, ahorita leo, hay 2 versículos, ya me dio sueño, ahorita sigo leyendo y me quedo dormido, ¿no? ¿Eso es avanzar con ímpetu? No. ¿Esto es ganar una batalla? No, es perderla, porque el sueño nos ganó, ¿sí? Eso es correr, llegar a la meta, correr, no. Vamos a orar una hora, y me voy a anotar allí en la cadena de oración. Híjole, nada más fueron 10 minutos. Bueno, Dios sabe que lo quiero hacer, pero ya la próxima voy a ir aumentando. No, hermanos, debemos de proponernos que si quedamos una hora es una hora, ¿sí? Por ahí dice, oraciones cumplidas en destiempo. No, hermanos, también es el compromiso de que sea en el tiempo en el que quedamos, ¿sí? Ahora, ¿todo esto es fácil? No, por supuesto que no es fácil. No es fácil mantener un esfuerzo. Fíjense cómo está expresado aquí. Con temor y temblor. Es decir, un esfuerzo constante y sostenido. Constante y sostenido. ¿Es fácil? No, no es fácil. No, no es fácil. Es una batalla que se desarrolla en 3 frentes diferentes. Una guerra contra la tremenda, poderosa y astuta coalición del mundo. El mundo nos distrae. El mundo nos voltea. El mundo nos lleva en una dirección opuesta
a la que Dios nos debe de llevar, ¿sí? Y nuestra mayor batalla, ¿saben cuál es, hermanos? Aparte de nosotros mismos, nosotros ya sabemos que nosotros mismos somos nuestra gran batalla, ¿sí? Pero nuestra mayor batalla, la que libramos día con día, es el trabajo. Es el trabajo. Y las cosas que hacemos por el trabajo. Porque a veces nos dedicamos más al trabajo que dedicarle una hora a Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros hacemos por el trabajo? Transportarnos. Número 1, transportarnos. ¿Hacia dónde es el trabajo? A sabiendas de que nos vamos a aventar. ¿Cuánto tiempo nos aventamos de traslado en la Ciudad de México? Es 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Ah, pero voy escuchando música cristiana. ¿La música cristiana nos ministra? Aquí en la iglesia, sí. No sabemos si cuando vamos en el carro, por ir manejando, ¿qué atendemos? ¿El volante, la carretera, el carro que tengo enfrente, el que tengo atrás, o realmente voy escuchando? Es pregunta, ¿eh? Es pregunta. Y es una batalla, es una batalla. El mundo nos distrae de todo eso. ¿Qué otras cosas hacemos por el trabajo? Ya nos transportamos. ¿Qué otra cosa hacemos por el trabajo? Es que voy a tomar mi diplomado, ¿no? Ah, pues ya me quité otras 2 horas del tiempo, ¿no? ¿Qué otra cosa hacemos por el trabajo? La capacitación. Nos tenemos que capacitar, ¿sí? No, tomamos nuestra clase de inglés de las 7 a las 9 y chin, ya no tengo tiempo para tomar el estudio bíblico con el pastor. Ni venir ni venir al tiempo de oración. Híjole, es que salgo hasta las 7 y ya no me da tiempo de venir hasta la iglesia. Son cosas que hacemos por el trabajo y que le restan tiempo a Dios de nosotros, ¿sí? ¿Y nosotros cómo estamos avanzando en nuestra vida? ¿Con temor y temblor? Estamos avanzando con temor y temblor a que nos corran, ¿sí? El mundo nos distrae. El demonio y la carne significa usar al máximo todo el medio divinamente ordenado para vencer el mal y sacar a la luz el bien que hay en ello. El demonio y la carne, el demonio siempre va a estar buscando a que nosotros nos distraigan, ¿sí? Ah, mira, dale un ascenso. Vamos a buscar a que le den un ascenso para que tenga más trabajo y se distraiga más de Dios, ¿no? La carne, ¿no? Va a haber situaciones en las que, ay, pues es que es una comida con mis jefes y pues tengo que ir, ¿no? Híjole, pues ya salimos a las 11 de la noche. Ya ni modo. Pero es por quedar bien con el jefe, ¿no? Sí, son cosas que nos distraen. Una cosa es decir, hacerlo todo para la gloria de Dios y otra muy diferente, llevarlo a la práctica. Y aquí es donde muchas veces nos tropezamos y caemos. Y muchas veces podemos decir, para la gloria de Dios, pero ¿qué realmente estamos haciendo, llevando a la práctica para la gloria de Dios? Estamos aquí, cantamos una canción y decimos, para la gloria de Dios. Sí, este canto es para la gloria de Dios. Pero todo lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios. Realmente todo lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios. Dice hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Y otra muy diferente, llevarlo a la práctica. Una cosa es orar como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué creen que siga? Y otra, no tan fácil el perdonarlos realmente. ¿Sí? Es muy, muy difícil llegar al perdón. ¿Sí? Entonces, una cosa es el afirmar devotamente
la soberanía de Dios es el principio fundamental de la fe y la práctica. Y otra, mucho más difícil, es someterse confiadamente a esta voluntad soberana cuando un ser querido se enferma, se apaga poco a poco para finalmente morir. Y así podríamos continuar indefinidamente. Ciertamente la tarea pesa sobre los hombros de los filipenses en este caso. Era tan fácil que dejados a sus propios recursos, hubieran sido tan impotentes para hacer algo por ejemplo, con el paralítico, que se describe en Juan 5, cuando lo están bajando sus amigos, ¿no? El paralítico, él no podía moverse, lo tuvieron que llevar. Sin embargo, cuando Jesús habla y le dice, levántate, toma tu lecho y anda, el paralítico no lo hizo realmente porque él lo iba a hacer. ¿Por quién lo hizo? Por la palabra de Jesús, ¿sí? Los filipenses tenían que considerar ocuparse de la salvación como la tarea de su vida. Aquí el término de salvación enfatiza aquel aspecto en el que se llama, en el que tenemos que llegar nosotros a la santificación, ¿sí? Ahora, estar con temor y temblor no significa con temor y temblor, ¿qué significa? Más bien, dice, no en espíritu de indiferente de la mente dividida. ¿Alguien que me ayude a leer Primera de Reyes 18:21, por favor? Primera de Reyes 18:21. Les pone dos opciones, ¿se dan cuenta? Dos pensamientos. Dos pensamientos. Si Dios es Dios, seguirle. Y si Baal, pues entonces váyanse con él, ¿no? Entonces, no es espíritu de indiferencia o una mente dividida, sino en espíritu de sinceridad, unidad de propósito. Salmo 119:10. ¿Alguien más que lo lea? Amén, hermano. Así es. El Salmo 34 también, el Salmo 34, el versículo 34 también habla de esto, ¿no? De seguir sus mandamientos. Dice, no en espíritu de desacato y desdén, sino en espíritu de reverencia y respeto, temor de ofender a Dios en cualquier forma. ¿Sí? Vamos rápido. Bueno, ahora sí que me voy a tener que ir rapidito porque ya se me viene el tiempo encima. No en espíritu de confianza en sí mismo, ¿sí? Aquí en este pasaje dice, yo jamás te voy a dejar, ¿no? Yo voy a estar ahí, jamás me voy a alejar de ti, sino en espíritu de confianza en Dios, ¿sí? No en espíritu de justicia propia, sino en espíritu de humildad. Esto es lo que realmente significa el cuidar nuestra salvación, el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Amén, hermanos. También, ahora vemos esta parte bajo la dirección de Dios. Aquí el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Igualmente ocurre aquí. Los filipenses solamente podían ocuparse de su propia salvación si permanecen en un vivo contacto con su Dios. Y precisamente porque Dios comenzó una buena obra en ellos. ¿No son ellos los amados? Sí, ¿verdad? Dice el versículo 12, por tanto, ¿qué? Amados míos. ¿Amados de quién? De Dios. ¿Y de quién? Y de Pablo también, ¿verdad? Porque él finalmente es el que está mandando la carta. Pero aquí el punto dice, Dios comenzó una buena obra en ellos, porque el que la comenzó dice que la perfeccionó. Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Así es. Entonces, aquí vemos, ¿no? Él la comenzó y él la va a perfeccionar. También de que ellos como colaboradores de Dios podrán llevar esta salvación a su fin, no solamente en el principio, sino cada punto del proceso salvador que es de Dios, ¿sí? Dios nos va a llevar sobre un proceso de madurez espiritual, ¿sí? Y esto es lo que, pero es Él, porque Dios es el que produce el hacer como el querer, ¿sí? Por su buena voluntad. Dice, Él nos ha hecho lo que somos por medio de su Espíritu, obrando en los corazones de su pueblo, aplicándole los medios de gracia y todas las experiencias de vida. Dios se muestra como el hacedor grande y constante y eficaz, el vigorizador que opera en la vida de los filipenses, realizando en ellos tanto el querer como el hacer. Nótese, no solamente el hacer, sino también el querer, o sea, el decidir y desear, ¿sí? Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Dios está poniendo en nosotros el querer y el hacer? Sí. Pero muchas veces le decimos, no, Dios, espérate tantito porque está re buena la novela. Sí, espérate porque está buena la película y hoy la termino. Chin, ya no, ya es tarde, ya no me dio tiempo de orar, pues mañana oramos temprano. ¿Sí? A veces, hermanos, Dios nos pone, bueno, siempre Dios nos va a poner esto, el querer y el hacer, pero muchas veces nosotros lo frenamos, la mayoría de las veces. En cuanto al querer y a hacer, Él infunde nuevas cualidades en la voluntad y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala, se haga buena, que no quería, ahora quiere realmente, que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual buen árbol, llevar frutos de buenas obras. Así la voluntad, siendo entonces renovada, no solo es movida y producida por Dios, sino que como consecuencia de esta influencia llega a ser activa ella misma. Hermanos, Dios produce todo esto, ¿sí? Dios produce todo esto. Una voluntad que estaba, ¿cómo dice? Muerta. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a producir en ella? Vida. Que era mala, ¿cómo la va a volver? Buena. Que no quería, ahora realmente va a querer. Que era rebelde, se va a ser obediente, ¿sí? Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, ¿sí? Para que pueda. Entonces, ¿estamos bajo la dirección de Dios, hermanos? Esa pregunta es personal. Yo no lo voy a responder aquí delante de ustedes, hermanos, porque cada uno de nosotros sabemos cómo estamos en este punto.
¿Estamos bajo la dirección de Dios? Hace rato cantamos, aunque no pueda ver, estás obrando, ¿sí? Es una verdad de nuestras vidas, hermanos. Es una verdad de nuestra vida. Aunque no podamos ver, realmente estamos dejando que Dios obre en nuestras vidas. ¿Se pone la siguiente, por favor? Atentos de nuestro testimonio. La luz de Cristo en nosotros nos debe llevar a estar atentos de nuestro testimonio, como hijos de Dios sin mancha. ¿Ya vieron el dibujito? ¿Qué es? Nos nada más vemos que está feliz, ¿verdad? ¿Y la persona que está atrás cómo está? No lo sabemos. Podemos estar muy felices, pero podemos vivir de otra manera. Podemos poner nuestra cara de piadosos aquí en la iglesia y decir, aleluya, y casi levitamos aquí, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos comportamos en casa? ¿Cómo nos comportamos en la escuela, en nuestros trabajos? ¿Sí? La luz de Cristo en nosotros nos debe de mantener atentos en nuestros testimonios como hijos de Dios sin mancha. Y fíjense cómo empieza Pablo el versículo 14. Haced todo como. ¿No escuché? ¿Cómo? Sin murmuraciones, ¿verdad? Sí. Ni discusiones. Ay, ya me mandaron a barrer, a mí ni me gusta barrer, pero lo tengo que hacer porque es aquí en la iglesia y ay, esa hermana que le hizo la vez pasada, no hombre, le hizo re mal, todo dejó sucio. Apúrate, no lo estás barriendo bien, ¿verdad? Es una contienda, ¿verdad? Es una murmuración. Hermanos, aunque muchas veces no los escuchemos, ¿dónde está nuestra mente? Y lo estamos haciendo en nuestra mente, estamos murmurando muchas veces en nuestra mente, sin contienda. No, yo puedo tocar mejor la batería. Ya le voy a decir a Ángel que mejor, y no, yo la toco. Yo voy a tocar mejor la batería. Y me voy a poner a practicar para quitar a Ángel de ahí de la batería. ¿Sí? Podemos llegar a pesar en eso. Y eso también es una contienda, hermanos. Eso también es una contienda. No lo voy a dejar que participe porque seguramente es mejor que yo y no, este puesto es mío. ¿Sí? No voy a dejar que nadie más cante porque yo canto súper bonito, estoy súper entonado. Pavarotti me queda corto. Se me pasó una desafinación hace rato. Sí me di cuenta, todos se dieron cuenta porque estaban riendo, yo los vi. Desde aquí se ve todo, hermanos. Realmente es eso, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo para avanzar como iglesia? ¿O lo estamos haciendo para solamente yo avanzar? Para solamente yo crecer y yo sentirme el más aquí. No, hermanos. Pablo aquí hace una exhortación muy fuerte. Hacer todo sin murmuraciones y sin contienda. Mantenernos como hijos de Dios sin mancha, sin mancha. Aquí nos está poniendo para que seáis ¿qué? Irreprensibles y ¿qué más? Sencillos. Tiene que ver también con la humildad. Pero una humildad genuina, ¿sí? No una humildad genuina. No una humildad
que falsa, que nos haga ver pues piadosos, pero realmente no lo seamos. Y Pablo aquí también nos pone, ¿no? En el versículo 15, dice, humildes y sencillos para que seáis, bueno, haced todos sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí? ¿Estamos resplandeciendo, hermanos? ¿Sí? ¿Estamos resplandeciendo como iglesia? ¿O nosotros resplandecemos y opacamos a alguien más? Esta es una buena pregunta. Hermanos, nosotros solamente vamos a resplandecer no aquí en la iglesia. ¿A dónde tenemos que resplandecer? Pablo lo dice bien claro aquí. ¿En dónde? Allá afuera. Allá afuera, en el mundo. Pablo lo dice aquí bien claro. ¿Sí? Hijos de Dios sin mancha, ¿en medio de qué? De una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice? Resplandecéis como luminares en el mundo. He ahí el ejemplo de la luna. La luna no tiene luz, pero alumbra. La luna alumbra a otro espacio, a otro lugar que no sea la Tierra. Posiblemente sí, su reflejo puede llegar a otro lugar, ¿no? Pero ¿se ve? No, no se ve. ¿Dónde se ve? En la oscuridad, en las tinieblas, ¿sí? Ahí es donde resplandece la luna. Ahí es donde los hijos de Dios sin mancha tienen que resplandecer. Ahí es donde los hijos de Dios sin mancha tienen que brillar. Aquí dentro de la iglesia, todos somos iguales. Y es más, ¿qué nos dice el Señor? Que seamos siervos de los demás. Aquí dentro de la iglesia nadie es más. Todos somos siervos. Todos estamos dando un servicio a alguien más. Todos somos siervos, hermanos. Aquí el único que está levitando y cerca de Dios es el pastor. Bueno, ¿verdad? No, también Él está a nuestro nivel. También Él está aquí con nosotros. Él no levita, Él no, pero Él tiene un trabajo muy fuerte también. Y sí tiene que brillar, sí tiene que hacer, pero también es un servicio el que el pastor está dando. Todos aquí somos servidores. Todos aquí somos siervos, ¿sí? Unos de los otros. Allá afuera es donde tenemos que brillar. ¿Cómo tenemos que brillar? Con la luz de Cristo, ¿sí? Resplandecer como luminares. Y también dice aquí el siguiente versículo, asidos, de la cual resplandecéis como luminares, asidos de la palabra de Dios. Otra vez, no es nuestra luz, es la palabra de Dios. ¿De qué nos tenemos que tomar para poder para poder brillar, para poder ser esas luminares en el mundo? De la palabra de Dios. Es lo más que debemos de hacer, lo mínimo que debemos que hacer. Estar siempre en la palabra de Dios. Asidos de la palabra de vida. Versículo 16, primera parte. Asidos de la palabra de vida. Y aquí viene algo bien importante. Si me pasas la siguiente, por favor. La luz de Cristo en nosotros
nos lleva a estar atentos en la obra. ¿Tenemos que estar atentos en la obra? Sí. Hay un trabajo que se tiene que hacer y ese trabajo tiene que ser fructífero. Ese trabajo tiene que llevar obras, tiene que llevar un fruto, ¿sí? Dice Pablo, entonces podré, dice, estar orgulloso de vuestro cumplimiento, que, dice, mirando de este glorioso día hasta los de mi ministerio en la tierra, dice, no he corrido en vano ni trabajado en vano. Yo me esforcé tan vigorosamente por una gloria vacía, ni corrí ni me aferré en vano. Correr es una metáfora de las carreras que se daban en los estadios. Dice, Pablo emplea tales figuras para poder expresar todo esto, ¿no? Un trabajo fructífero es aquel que lleva fruto. Y hay muchas figuras que Pablo utiliza para ver esta parte. Este trabajo fructífero él está diciendo, dice, no me esforcé, perdón, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Un trabajo en vano. No ha trabajado en vano, ni ha corrido en vano. Este asunto de las carreras, ¿no? No sé, si hayan corrido algún maratón, alguna carrera, o hayan participado en algún deporte. El asunto, dicen muchas veces, bueno, a lo mejor no gano, pero termino la carrera, ¿no? Pero ¿qué pasa si a los primeros metros decido ya no correr? ¿Qué pasa? Cuando ya hubo atrás de todo, de esta carrera, ya hubo toda una preparación, un entrenamiento, muchas cosas que se realizan para poder correr para poder llevar a cabo esta carrera y poder llegar a la meta, ¿no? Pero, ¿qué sucede entonces qué pasó con toda esta preparación si a los primeros metros, ay no, ya mejor ya no corro, me regreso? Todo fue en vano, ¿sí? El Pablo estaba confiadamente de que los filipenses habían tenido tal aceptación de la palabra de Dios que escribe todas estas palabras diciendo que él está seguro de que no ha trabajado en vano, de que no ha corrido en vano, y que todo su esfuerzo, toda su dedicación que hizo, todo ese esfuerzo que él empezó, tuvo un buen resultado. Aquí Pablo lo que trata de decir es que sí tiene algo de qué gloriarse, sí, no de haber llevado a la mejor a los filipenses o haber hecho una gran iglesia en Filipos, no, sino de haber llevado vidas transformadas a los pies de Cristo. Eso es de lo que él de alguna manera se puede gloriar y decir, son para él. De alguna manera él puede decir, tengo de qué gloriarme, sí. Dice, para que el día de Cristo, ¿cuándo es el día de Cristo? Sabemos que es el día en que estemos delante de Cristo y que le podemos decir, aquí están nuestras obras, ¿sí? Aquí están las coronas que traemos delante de ti. Y es en ese momento en el que él puede decir, puedo gloriarme delante de Cristo por todo el trabajo que ya hice con los filipenses, ¿sí? Es un trabajo, es un esfuerzo que llevó a dar fruto, un fruto de una iglesia tan amada para él y tan recíprocamente y que tan recíprocamente le recontestaban hacia Pablo.
porque también lo amaban mucho. Y por eso él les dice que son obedientes, tanto mientras él estuvo allí y mientras él no estaba. Entonces, ese trabajo que Pablo hizo en este lugar tuvo una gran repercusión. Tuvo una gran repercusión ya que él mismo al inicio lo está comentando, que son obedientes. Cuando yo estaba ahí, y más dice, no dice, y también siguen siendo, no, dice, y más, ahora que yo ya no estoy ahí. Y más ahora que yo ya no estoy ahí. Él está buscando y está viendo ahí que este servicio que está haciendo en esta iglesia, ese servicio que hizo fue un servicio pleno, fue un servicio que no fue fingido, no fue porque, bueno, porque lo tengo que hacer, porque ya estoy aquí, ya ni modo, no. Él lo hizo porque hubo una entrega plena de Pablo hacia esta iglesia, hacia esta iglesia amada. Yo creo que tenemos que ver el trabajo que está reflejando aquí. Pablo como misionero, como apóstol, expresa estas palabras, expresa unas palabras tales que definitivamente nos tienen que pegar a nosotros en nuestro corazón, nos tienen que pegar ahí para entender el trabajo, no solamente de los misioneros, sino de los pastores. Y de la responsabilidad que nosotros tenemos también con nuestra salvación. De la responsabilidad que cada uno tiene por poder estar firmes y poder crecer espiritualmente. Es una responsabilidad muy, muy grande que nosotros como iglesia también tenemos con el mundo, porque somos luminares. Es una responsabilidad muy grande, porque tenemos que llevar un fruto. Y ese fruto, hermanos, si no está basado en Cristo, somos como los pámpanos que hablan en Juan 15, ¿sí? Que lejos de Él, nada podemos hacer, ¿sí? ¿Qué decía de los pámpanos? Este pámpano, dice, se nutre de la vid. Pero si no lleva fruto, es cortado y es echado al fuego, ¿sí? Entonces, hermanos, esa es la mejor referencia que nosotros debemos de tener con este pasaje. Este pasaje, hermanos, es realmente para que pensemos, nos ocupemos de nuestra salvación, nos ocupemos de todo lo que implica ser hijo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.